Hoy día que celebramos esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, leemos ese episodio en el Evangelio de San Mateo que es tan importante porque es la profesión de fe de Pedro. Esa primera profesión sobre quién es Jesús. Llegan a esta región llamada Cesarea de Filipo y Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decirle lo que dice la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas. La gente siempre va a hablar tantas cosas sobre Jesús. Y hoy en día te topas con personas hablando sobre Jesús sin hacer una manifestación de fe verdadera. Y entonces por eso te topas: no, es que Jesús fue el primer ecologista, no, Jesús fue un gran revolucionario político, el primer Che Guevara. Hay una cantidad de ridiculeces que dice la gente. Hay los que niegan que Jesucristo sea verdadero Dios. Hay los que niegan que haya sido un verdadero hombre. Hay quienes lo ponen solo en una condición de un buen maestro, mira, como Gandhi. Es impresionante que efectivamente las mismas respuestas del mundo sigan repitiéndose una y otra vez 2000 años después. Y por eso lo que sigue es tan fundamental en nuestra fe. Y entonces, oyendo lo que decían, les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una cosa es lo que dice el mundo. Otra cosa es lo que dicen ustedes que están al lado mío. A ustedes que los he escogido para que estén más cerca de mí. ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro toma la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías, que significa el Salvador. ¿Cuál es la primera profesión de fe sobre Cristo? Que es el Salvador y que es el Hijo de Dios vivo. Las dos profesiones de fe van unidas. ¿Por qué? Porque no puede hacer un mesianismo, es decir, una salvación, si no viene dada de Dios. Solo Dios salva. Solo Dios salva. Y entonces Pedro lo que está diciendo al decir que tú eres el Mesías es decir, además, ¿por qué? Porque eres Dios, verdaderamente eres Dios. Jesús le dice entonces: dichoso Simón, hijo de Juan. ¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. No te lo ha dado a conocer ningún hombre. Los demás hablan de mí. ¿Por qué? Porque unos dicen, otros dicen, yo escucho por aquí, uno opina, uno. Pero para conocer a Jesús, yo no tengo que escuchar lo que dice el mundo. Tengo que recibir la revelación de Dios. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta es una verdad de fe revelada por Dios. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque mi Padre te ha revelado esto, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo decido. Mira, es tan importante darnos cuenta de que al celebrar a Pedro y a Pablo, ¿qué es lo que estamos celebrando? Bueno, en primer lugar, estamos celebrando a dos desgraciados. Uno negó al Señor 3 veces el día de la crucifixión. Lo negó que no lo conocía. El otro persiguió a los cristianos a muerte. Estuvo ahí, al lado de aquellos que apedrearon a Esteban, el protomártir, sosteniendo los abrigos de aquellos que los apedrearon. Por tanto, la historia de Pedro y Pablo es la historia de dos desgraciados que han aceptado la gracia de Dios. Y se han vuelto entonces agraciados, llenos de la gracia de la misericordia de Dios. Y esta es la historia fundamental de la Iglesia. La historia fundamental de la Iglesia está formada por aquellos que aceptamos que Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero si yo no acepto mi condición de pecador,
entonces no necesito ser salvado. Yo soy el pobre desgraciado que también he aceptado la salvación del Señor para llenarme de la gracia que me ofrece el Señor. Qué precioso es entender esto. Qué precioso es entender que el camino de la iglesia está formado ¿por quiénes? Por los redimidos, que aspiran a la santidad, que caminan hacia la santidad, que quieren recorrer el camino y llegar al final, como decía San Pablo en la segunda lectura. He corrido la carrera, ahora espero la corona. ¿Pero de dónde partí? Partí de mi desgracia, de ser un verdadero desgraciado. Y ahora me he llenado de la gracia del Señor, de su protección. Y mira lo que recibe Pedro. Eres esa piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Por eso este es un día tan bello para elevar nuestro corazón en la fe en la iglesia de Jesucristo. No edificaré mis iglesias, no edificaré mi iglesia. Y ningún poder del infierno prevalecerá sobre ella. ¿Hasta cuándo permanecerá la iglesia? Hasta el último día. Hasta el último día. No va a dejar de existir la iglesia. Podrá transformarse, podrá resultar que al último día sean unos poquitos o uno tal vez. Pero la iglesia no dejará de existir hasta el último día. Esa es la promesa del Señor. Y no es que a lo largo de 2000 años no la han intentado destruir. Hemos visto en la primera lectura cómo Herodes quería matar a Pedro, destruir a los cristianos. No pudo. No porque Pedro hubiera tenido superpoderes. No. Sino porque la protección de Dios estaba con él. Ahora estoy seguro, decía, de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme, para darme seguridad. Segunda parte que le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese poder de las llaves del cielo que recibe Pedro y que es tan precioso, tan enorme, tan grande. Por eso cuando interviene la iglesia con su poder, no es cualquier cosa. Cuando interviene la iglesia con su autoridad, no es cualquier cosa. La autoridad de la iglesia no es una autoridad mundana del mundo, es una autoridad celeste. Y yo tengo que aprender a amar esa autoridad de la iglesia.